Buenas para todos. Bueno, hoy tenemos un video de ecuaciones exponenciales, ¿sí? Antes que nada, pedirles disculpas porque si llega a haber algún corte en los ejercicios es porque estaba tomando unos mates mientras grababa y nada. Por eso lo corté para que no aparezca esa parte donde me dice el mate, lo tomo y todo. Pero bueno, nada. Espero que les guste el video, espero que les sirva. Y cualquier cosa, ya saben, me mandan un mensaje privado y me preguntan ante cualquier duda que tengan. Les mando un saludo y bueno, ya los dejo con el video. Un saludo para todos. Bueno, hoy vamos a explicar el concepto de ecuaciones exponenciales, como tenemos acá en el título. Previo a empezar a explicar de lleno qué significa, vamos a analizar el título. Una ecuación, como ya sabemos, una ecuación es una expresión matemática en la cual hay que averiguar el valor de x. Por ejemplo, no sé, una sencilla puede ser 2x más 6, 2x más 6, ahí está, igual a 12. ¿Sí? Esto es una ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos que averiguar el valor de una incógnita. Pero que la ecuación sea exponencial nos refiere, o mejor dicho, hace referencia a que esa variable, la variable de x, la variable de la incógnita, se va a encontrar en el exponente, como nosotros tenemos acá en este caso. ¿Sí? Nos dice que 6 elevado a la x es 150. O, por ejemplo, acá en el segundo caso, nos dice que 3 elevado a este exponente, que es el x más 2, nos tiene que dar 20. Si uno intenta resolver esta ecuación, por ejemplo, vamos a pensar en esta. Lo que está como exponente, nosotros tenemos 6x igual a 150, ¿no? Lo que está en el exponente, si nosotros pensamos en la operación contraria, como hacemos siempre, lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Bueno, existe una propiedad matemática que lo que nos permite hacer es despejar los números, pasarlos de un miembro al otro, es decir, del miembro, en este caso del miembro izquierdo, lo podríamos pasar al miembro derecho, que es lo que hacemos en las ecuaciones normales. Si nosotros pensamos en lo que está como exponente, cómo se puede pasar a otro lado, sería como raíz. Entonces, si nosotros el x lo pasamos como raíz para el otro lado, nos va a quedar la raíz de 150, pero el índice va a ser x. ¿Sí? Y otra vez estamos en la misma situación, no podemos resolver una raíz que no sabemos cuánto es, porque si por ejemplo fuese la raíz cúbica de 150, ¿sí? Tendríamos que buscar, bueno, qué número multiplicado 3 veces por sí mismo nos da 150. Si fuese la raíz cuarta de 150, lo mismo, tendríamos que buscar qué número multiplicado 4 veces por sí mismo nos da 150. Pero en este caso, en las ecuaciones exponenciales, por más que nosotros despejemos la raíz, el resultado no lo vamos a poder encontrar. ¿Sí? O mejor dicho, en algunos ejercicios muy puntuales sí lo vamos a poder encontrar si nosotros resolvemos mentalmente, pero la idea siempre es buscar un método para poder resolver estas ecuaciones. Bueno, la propiedad más importante que tenemos que saber para poder resolver estas ecuaciones, como dijimos, es la que vamos a ver ahora, y no es una propiedad, sino que es más que nada un pensamiento lógico que hay que aplicar, y es el que tenemos acá, este que tenemos acá, ¿sí? Que acá lo tengo escrito me lo escribí con una expresión matemática, pero vamos a explicarlo. ¿Qué quiere decir esto? O mejor dicho, ¿a qué apunta esto? Acá fíjense que tenemos un número a elevado a una potencia x, nos dice que es igual a ese número a elevado a un exponente i. ¿Sí? ¿Cuál es la propiedad? La siguiente, que si nosotros tenemos esa estructura, es decir, una base con un exponente y la misma base con otra expresión, ¿sí? No voy a decir con otro número, voy a decir con otra expresión, lo que podemos hacer es esto que tenemos acá: igualar los exponentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá tenemos dos ejemplos en los cuales vamos a intentar aplicar. Fíjense que nosotros acá tenemos como base el 2, ¿sí? Nos dice que 2 elevado a la x es igual a 2 elevado a la 8.
no es que se simplifican las bases, ¿sí? No, eso no es válido, pero sí lo que yo puedo aplicar, por eso puse el símbolo de el entonces, ¿sí? Recordamos que el la flechita me da algo que se implica o que se puede deducir de esto que tenemos acá. Como decía, si tenemos la misma base, que es el 2, lo que puedo pensar es que los exponentes van a ser iguales, porque 2 elevado a algo misterioso que no sé cuánto es, acá me está diciendo que es igual a 2 elevado a 8. Bueno, entonces, eso misterioso, que es la x, tiene que ser igual a 8, porque no hay otra cosa, no hay otro elemento que yo pueda poner en el exponente del 2, ¿sí? No hay otra cosa que yo pueda poner acá y que no me dé el mismo resultado que el 2 elevado a la octava. ¿Por qué puedo hacer esto de igualar las bases, de igualar los exponentes? En principio, o mejor dicho, ¿qué condiciones necesito? Necesito estas condiciones, siempre las mismas. Siempre necesito una base elevada a un exponente y la misma base elevada a otro exponente. Entonces, fíjense, si nosotros nos situamos en este ejemplo, tenemos que 3 elevado a x, tenemos la base, que es 3, es igual a 81. Es decir, en este caso no tenemos un número al cual está elevado como en el apartado anterior, el 2 elevado a la octava. Pero lo que sí podemos hacer, como nosotros sabemos que la base acá es 3, lo que sí podemos pensar es el 81 lo podría pensar como 3 elevado a cuánto. Es decir, intenten pensar si 3 elevado a algo me da 81. Bueno, si nosotros pensamos 3 elevado a la cuarta nos va a dar 81. Entonces, esta expresión la puedo copiar de la siguiente forma. Esto es lo mismo que copiar 3 a la x es igual a 3 a la cuarta. ¿Sí? Lo único que hice fue el 81 reemplazarlo por el 3 a la cuarta, que es lo mismo, así que se puede, no estoy cambiando la expresión. Lo único que hice fue transformar al 81 en 3 elevado a un exponente. Bueno, ¿por qué me permite hacer eso? Porque ahora sí, si ustedes se fijan, la base, en este caso es 3, y en este caso también es 3. ¿Qué es lo que me va a permitir eso? Bueno, me va a permitir aplicar lo que hicimos al principio. Decir que si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Y en este caso la x tiene que valer 4. ¿Cómo hago para verificar que esto esté bien? Bueno, en este caso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos a esta x por 4, justamente 3 elevado a la cuarta, nos va a dar 81. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Que son, yo les puse ejercicios básicos de título, para entender cómo funciona esto. Nos dice que 3 elevado a un número, ¿sí? Que no sabemos cuál es, nos va a dar 243. Bueno, como es una ecuación exponencial en la cual tenemos a la x en el exponente, lo que vamos a tener que intentar hacer siempre es, si esta base, que es la que tiene x, es 3, lo que vamos a tener que intentar hacer es transformar al 243 en 3 elevado a algo. ¿Sí? Entonces empezamos a probar con la calculadora. 3 elevado a la 1, 3 elevado a la 2. Si nosotros hacemos 3 elevado a la quinta, ¿sí? Si ustedes quieren lo pueden comprobar en la calculadora, pero si nosotros hacemos 3 elevado a la quinta, el resultado va a ser 243. Entonces, ¿qué es lo que puedo pensar? Puedo pensar que 3 elevado a la x, lo que voy a hacer es reemplazar, ¿sí? Al 243 lo vamos a reemplazar por 3 a la quinta. Entonces, ahora sí, ya que tengo las mismas bases, ¿sí? Ya que tengo las mismas bases que son 3, puedo igualar los exponentes y entender entonces que la x vale 5. ¿Sí? Así que ya tenemos resuelto el primero. En el segundo tenemos algo muy parecido, tenemos que pensar, bueno, el 625, vamos a hacer la cuenta acá, 625, expresarlo como 5 elevado a algo, ¿sí? Ustedes pueden ir probando, pero si no me equivoco vamos a hacerlo con la calcu. 5 elevado a la cuarta nos da 5 elevado a la cuarta nos da 625, por lo tanto esto lo puedo transcribir como 5 elevado a la x es igual a 5 elevado a la cuarta.
Entonces, ahora que tenemos las mismas bases, puedo igualar los exponentes. Es decir, que x va a ser igual a 4. ¿Sí? Entonces ahí salió la segunda, que también es la salida fácil. Bueno, en el tercer caso ya se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, tenemos del lado de donde tenemos al exponente, ¿sí? O mejor dicho, a la parte exponencial, tenemos, si nosotros separamos en términos, yo lo voy a hacer, tenemos un término por acá y un término por acá. Y la propiedad que vimos anteriormente, vamos a ir a la hoja anterior, me dice que tengo que tener solamente la expresión con el exponente y acá la expresión con el exponente, ¿sí? No me deja tener más términos. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer acá es este más 1, lo podemos pasar al lado izquierdo como si fuese una ecuación normal. Fíjense que si nosotros lo pasamos, vamos a hacerlo acá a la derecha, nos va a quedar que 2 elevado a la x es igual a 257 menos 1. Si nosotros ahora resolvemos, vamos a seguir para la derecha si no ocupamos espacio, nos queda que 2 elevado a la x es igual a 256. Y ahora sí tenemos un exponente, o mejor dicho, una expresión con la x en el exponente, y tenemos un número solo. ¿Qué es lo que vamos a tener que intentar hacer? Lo mismo que hicimos en los dos ejercicios anteriores. Al 256, intentar expresarlo como 2 elevado a algo, ¿sí? O nuevamente agarramos la calcu y podemos empezar a probar. Si hacemos a la quinta nos da 32, si hacemos a la sexta nos da 64, si hacemos a la octava nos va a dar 256. Así que nosotros sabemos acá que 2 a la octava es 256. Por lo tanto, vamos a seguir acá abajo, 2 elevado a la x lo puedo pensar como 2 a la octava. Y una vez que tenemos esto, como tenemos la misma base, puedo igualar los exponentes. Así que me va a quedar que x es igual a 8. Y ahí tenemos el resultado del punto C, que me quedó un poco desordenado, pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar el procedimiento. Ustedes cualquier cosa paran, ¿sí? Frenan el video y lo corren. Yo voy a copiar directamente esto que tengo acá. Esto vamos a moverlo para acá. Así. Así me queda como que lo hice de una. Esto vamos a borrarlo. Esto también. Y vamos a poner acá la flechita. Ya saben, cualquier cosa ustedes se acomodan. Acá me faltó el igual. Bueno, en el punto número C tenemos algo muy parecido, pero la ventaja que tenemos acá es que del lado izquierdo tenemos un solo término, más allá de que sea complicado, porque tenemos acá en el exponente una expresión matemática, más que solamente la x como los ejercicios anteriores. Y acá tenemos el número 8192. La estructura de pensamiento que tenemos que aplicar es la misma, ¿sí? Es intentar ver con el de la base más chiquita, vamos a borrarlo, con el de la base más chiquita, que en este caso es el 2, pensar el 8192, ¿qué número es? Perdón, es 2 elevado a qué número, ¿sí? Bueno, con el 8 ya sabemos que da 256, entonces vamos a probar con un número más grande. Si hacemos a la 11 nos va a dar 2048, así que no nos sirve. Si hacemos a la 12 nos va a dar 4096. Si hacemos a la 13 nos va a dar 8192. Estaba chequeando para no equivocarme. Así que acá sabemos que esto es 13. Por lo tanto, ¿cómo hacemos en el ejercicio nuestro? Bueno, el 2 elevado a la x más 1, recordamos que el x más 1 está todo en el exponente, es igual a 2 a la 13. ¿Sí? Bueno, aplicamos el mismo procedimiento de hace un rato. Igualamos los exponentes porque ya tenemos la misma base, que es el 2. ¿Sí? Entonces, x más 1 tiene que ser igual a 13. Si resolvemos esto, el 1 lo podemos pasar restando hacia el lado derecho y nos va a quedar que x es igual a 12. ¿Cómo hacemos para verificar que el resultado esté bien? Bueno, piensen lo siguiente, no lo vamos a hacer por una cuestión de espacio, pero si nosotros reemplazamos acá el 12,
que es el valor de x, es decir, nosotros encontramos cuánto debería valer la x. Si nosotros reemplazamos el 12 acá, nos va a quedar el 12 con el 1, nos va a dar 13, y nosotros sabemos que 2 elevado a la 13 nos va a dar 8192. En el ejercicio B es un poquitito más fácil, vamos a poner una línea acá porque si no vamos a hacer macana. Ahí está, vamos a dividir así el ejercicio. Vamos a, ya que estamos, lo dejamos ahí. En el ejercicio E es fácil, ¿por qué? Porque al margen de que los exponentes tengan alguna cosa extraña, es decir, este exponente es 2 elevado a la x y este exponente es x más 1, esos son los exponentes, las bases ya son iguales, es decir, las bases ya tenemos, esta base es 2 y esta base es 2. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer directamente? Igualar los exponentes. Entonces, si igualamos los exponentes, tenemos que 2x es igual a x más 1. Bueno, para despejar esta ecuación, este término lo tengo que pasar restando hacia el lado izquierdo. Recordamos que acá hay un más, sin la x no es que es positiva por este más, sino por el más que tiene adelante, ¿sí? Nos va a quedar 2x menos x es igual a 1. Y 2x menos x nos va a quedar una x que puedo poner directamente que la x es igual a 1 y encontramos el resultado final, ¿sí? Así que, ¿qué es lo más importante en las ecuaciones exponenciales, más allá de que hay situaciones un poco más complejas que vamos a ir viendo? Que las bases sean iguales para poder igualar los exponentes, ¿sí? Recuerden que lo importante que dijimos al principio no es que se cancelaron las bases, ¿sí? No es que se hace esto, no es que se simplifica, no, es un pensamiento matemático que se puede aplicar, pero no es que se simplifican las bases y quedan solamente los exponentes, porque esa operación en matemática no existe. Igualar las bases, ¿sí? Y lo que pasó en este punto, también en el punto C, que siempre tiene que haber una base, vamos a poner un número x, con un determinado exponente, vamos a ponerle y del otro lado tiene que estar la misma base con otro exponente, o mejor dicho, otra expresión, ¿sí? No puede haber términos, si hay un término acá sumando, por ejemplo más 10, ya estoy complicado porque no puedo aplicar la reglita esta o esta propiedad que yo le llamé de igualar solamente los exponentes, ¿sí? Bueno, seguimos con más ejercicios, hicimos un corte ahí, así pasábamos a la otra página. Obviamente igual ustedes pausan el video las veces que quieren, lo retroceden, pero acá tenemos varias expresiones, o mejor dicho, ecuaciones exponenciales, donde justamente tenemos a la x en el exponente, acá tenemos a la x en el exponente, acá también, ¿sí? Y lo importante es recordar lo que dijimos al principio, que necesito tener siempre la expresión de la base, ¿sí? Con su exponente, y bueno, si acá tengo un número, intentar expresar al 256 como un exponente de 2, ¿sí? Si nosotros pensamos, vamos a hacerlo directamente con la calcu, a 256 lo podemos expresar como 2 a la, vamos a probar, a la quinta no, a la sexta tampoco, a la séptima tampoco, a la octava. Es el mismo ejercicio de hace un ratito, pero cambia algo. Fíjense que acá me va a quedar que 2 elevado a la x más 5 es igual a 2 a la octava, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esto, ya puedo igualar los exponentes. X más 5 tiene que ser igual a 8. Bueno, si despejamos esta ecuación, nos va a quedar que x tiene que ser igual a 8 menos 5, es decir, el 5 pasó restando porque estaba sumando, y la x tiene que ser igual a 3, y ahí tenemos el resultado. Obviamente, como dijimos en los ejercicios anteriores, se puede verificar el resultado reemplazando a la x por el valor que nos dio, ¿sí? Si reemplazamos a la x por este 3, es decir, si la incluimos acá, nos va a quedar 3 más 5, y eso justamente es el 8 que estábamos buscando. En el ejercicio B tenemos
algo un poquito más complicado, sí, porque no tenemos solo a una base con la expresión, sino que tenemos este 25 que está dividiendo y nos está molestando. Y tenemos acá la raíz de 5. Si nosotros resolvemos la raíz de 5, la raíz cuadrada de 5 nos va a dar un número irracional, 2,23, 60, 67, bueno, nos va a dar un número irracional. Nunca hay que resolver ese tipo de raíces, siempre hay que buscar una expresión matemática que nos permita llegar al resultado. Lo primero que vamos a hacer es este 25, lo podemos pasar hacia el lado izquierdo, ¿sí? Así que nos va a quedar, vamos a ponerlo con negro, 5, vamos a hacerlo acá, 5 elevado a la x más 3 es igual a la raíz de 5 multiplicado con 25, ¿sí? Pero una cosa que podemos hacer, que lo vimos en otros videos, es que la expresión de raíz cuadrada de 5, obviamente al ser una raíz cuadrada acá tiene un 2, ¿sí? Y el 5 tiene un exponente que es el 1 si no hay nada. Bueno, esta expresión se puede transformar en un exponente fraccionario como vimos anteriormente, con el 5 como base y en el exponente una fracción que va a tener en el denominador el exponente que tiene el 5, que en este caso es el 1, y en el denominador el índice de la raíz, que en este caso es el 2. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer la raíz cuadrada de 5 es lo mismo que hacer 5 elevado a la 1 medio. Por lo tanto, vamos a borrar este raíz cuadrada de 5 y vamos a poner eso, vamos a poner 5 elevado a la 1 medio. Fíjense que todavía no tenemos la estructura que estamos buscando de, vamos a anotarla por acá, de un número, un exponente, la misma base y otro exponente, ¿sí? Acá le puse la W y la I, pero son expresiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Intentar transformar a este 25 al 25 como 5 elevado a algo. Bueno, 25 es 5 elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto me va a quedar 5 elevado a la x más 3 es igual a 5 a la 1 medio por 5 al cuadrado. ¿Por qué hicimos eso? Por lo siguiente, 5 elevado a la x más 3, acá, es decir, en esta expresión, nosotros tenemos la misma base que es 5, ¿sí? Y una multiplicación de por medio. Bueno, ¿qué se puede hacer cuando tenemos la misma base? Se puede dejar la misma base, que en este caso sería el 5, y sumar los exponentes, es decir, hacer 2 más 1 medio. Y eso nos va a dar 5 medios. 5 medios. Para esto pueden ver el video de potenciación, de radicación y demás, pero lo explicamos. Una vez que tenemos esto, ¿por qué lo junté? ¿Por qué lo juntamos acá? Porque ahora sí tenemos la expresión que estábamos buscando. Una base con su exponente y la misma base con otro exponente, pero los exponentes no me interesa que sean distintos porque ahora lo vamos a igualar, es decir, x más 3 tiene que ser igual al otro exponente que es 5 medios. Bueno, si despejamos nos va a quedar que x tiene que ser igual a 5 medios y este más 3 puede pasar, o mejor dicho, pasa restando hacia el otro lado. Si hacemos esa última cuenta nos va a quedar que x es igual a menos 1 medio. Menos 1 medio. ¿Sí? Y de esa manera encontramos el resultado. La idea es, para resolver una ecuación exponencial no hace falta saber mucho de ecuaciones exponenciales, pero lo que sí tenemos que saber es trabajar con exponentes y raíces, porque si uno no conoce mucho si uno no conoce de trabajar con raíces y exponentes, acá va a tender a resolver la raíz cuadrada de 5 y no es lo que queremos, ¿sí? Bueno, tenemos otros dos puntos que son muy parecidos. En este caso tenemos que despejar el 98, pasarlo hacia la derecha dividiendo, ¿sí? Así que vamos a hacer eso. Tenemos 7 elevado a la x menos 3 nos va a dar 14 dividido 98, ¿sí? Bueno, si resolvemos 14 dividido 98, a ver,
Se puede expresar de varias formas, pero vamos a anotarlo por acá, después lo borramos. 14 dividido 98 es lo mismo que la fracción 14 sobre 98. Recordamos que una división es la expresión de una fracción, o al revés, una fracción es la expresión de una división. Esto se puede simplificar, ¿sí?, dividiendo a los dos números por 14. Es decir, si dividimos a los dos números por 14, en la parte del numerador, 14 dividido 14 nos va a quedar 1, y 98 dividido 14 nos va a quedar 7. Por lo tanto, esto lo podemos pensar como 7, vamos a ponerlo con negro, 7 elevado a la x menos 3 es igual a un séptimo, ¿sí? Y acá es donde aparece, mejor dicho, una complicación. ¿Cuál es la idea? Como hicimos en todos los ejercicios, intentar pensar al un séptimo como 7 elevado a algo, ¿sí? Bueno, si conocemos las propiedades de la potenciación, sabemos que para que el 7 aparezca acá abajo, el 7 hay que elevarlo a la menos 1. ¿Por qué? Cuando tenemos un exponente, mejor dicho, negativo, la fracción se invierte, ¿sí? Recordamos que acá abajo del 7, si no hay nada es porque hay un 1, porque es un número entero. Entonces, si vamos al ejercicio, nos va a quedar que 7 elevado a la x menos 3 es igual a 7 elevado a la menos 1. Una vez que tenemos la misma base, que es 7, podemos igualar los exponentes. Así que x menos 3 tiene que ser igual a menos 1. Si resolvemos esto, este menos 3 que está restando justamente lo podemos pasar sumando hacia el lado derecho, y nos va a quedar que x es igual a menos 1 más 3. Bueno, menos 1 más 3 nos va a dar 2. Y ahí tenemos el resultado de cuánto vale x, ¿sí? Espero que se haya entendido. Este era complicado porque tenemos que usar los exponentes negativos. Voy a borrar esto para poder seguir con el punto D. El D también presenta otras dificultades, pero si nosotros miramos las bases, acá tenemos base 5 y acá tenemos 25. Bueno, justamente al 25 se lo puede expresar, como hicimos anteriormente, al 25 lo puedo expresar como 5 al cuadrado. Calculo que en eso todos estarán de acuerdo. Entonces, ¿cómo expresamos esto? Bueno, esto es 5 al cuadrado, dijimos, pero no hay que olvidarse del exponente, que es el x más 3. Y acá nos va a quedar 5 elevado a la x más 2. Bueno, a ver, todavía no tengo la misma estructura. ¿Por qué? Porque la base que tengo acá es 5 y la base que tengo acá es 5 al cuadrado. Todavía no es lo mismo, así que no puedo igualar los exponentes. Lo que sí puedo hacer es pensar en las propiedades de potenciación, las cuales me dicen que si vos tenés un exponente y de eso otro exponente, para unificarlos se pueden multiplicar estos dos exponentes. Por lo tanto, me va a quedar que 5 elevado, vamos a cambiar el cursor, como decía, nos va a quedar que 5 elevado, vamos a ponerlo así para no hacer lío, a la 2 por x más 3, es decir, unificamos el exponente, es igual a 5 elevado a la x más 2. Y ahora sí, tenemos base 5, tenemos base 5, y podemos igualar los exponentes, es decir, 2 por x más 3 debería ser igual a x más 2. Y ahí tenemos una ecuación lineal que se puede resolver. En el primer miembro, acá tenemos que aplicar la propiedad distributiva, es decir, multiplicar al 2 con la x y multiplicar al 2 con el 3, ¿sí? Así que nos va a quedar 2 por x nos queda 2x, y 2 por 3 nos queda 6. Y del lado derecho nos queda x más 2, que no lo tocamos, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto, juntamos las x de un lado, es decir, el 2x nos va a quedar acá, esta x pasa restando, esta parte la hago rápido porque se supone que si estamos viendo ecuaciones exponenciales, ya más o menos tenemos la técnica de cómo resolver una ecuación. Y acá nos va a quedar el 2 y el 6 restando, que pasó restando para hacia el lado izquierdo. 2x menos x nos va a quedar x, y 2 menos 6 nos va a quedar menos 4. Y ese va a ser el resultado de la x. Siempre la idea intenta ser la misma.
siempre tenemos que intentar hacer lo mismo que hicimos al principio, aunque a veces se dificulte un poquito más, de igualar las bases, ¿sí? Porque ahí es donde va a estar la complicación. En el último ejercicio tenemos esto, que parece que así a simple vista asusta, pero, a ver, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Nosotros acá tenemos la raíz, ¿vieron como a veces decimos la raíz cúbica, la raíz cuadrada, la raíz quinta? Bueno, en este caso, el índice es esto, el 4x más 1, que no sé qué número es la verdad. Cuando sepamos cuánto vale la x, la vamos a reemplazar ahí y vamos a saber cuál es el exponente, ¿sí? Y dentro de la raíz tenemos al 3 como la base y a todo esto como el exponente, ¿sí? Si recordamos las propiedades de raíces, si yo tengo un número x elevado a una potencia b, vamos a ponerle, y una raíz a, esto se puede transformar en x elevado a la b sobre a. Se puede transformar en un exponente fraccionario, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, más allá de que no sepamos cuánto vale. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 3. Ahora van a entender por qué lo puse en una hoja aparte. Me va a quedar 3 y en el exponente me va a quedar en la parte de arriba ¿sí? Que es el de adentro, vendría a ser, o mejor dicho, el exponente que tiene el 3, 2x menos 9 medios. Todo eso sobre lo que tengo en la raíz, que es el 4x más 1. 4x más 1. Esto es igual a un noveno. ¿Sí? Espero que se haya entendido hasta ahí, porque esa es la parte más difícil del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Espero que se haya escuchado bien hasta acá, porque se me cayó el auricular. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros acá tenemos 3 elevado a todo esto es igual a un noveno. ¿Qué es lo que podemos hacer? O mejor dicho, tenemos que hacer el 1 noveno. El 1 noveno lo tenemos que intentar expresar como 3 elevado a algo, ¿sí? Nuevamente, si recordamos las propiedades de potenciación, de radicación y demás, si este 3 lo tenemos que transformar en 9, hay que elevarlo al cuadrado, pero como el 9 está en el denominador, es decir, está abajo, es porque la potencia tiene que ser negativa. Recordamos lo mismo que dijimos hace un ratito, de que cuando los exponentes son negativos, tengo que invertir la fracción. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros sabemos que esto lo vamos a dejar igual, y esto lo vamos a escribir como... ¡Epa! Se rayó todo. O mejor dicho, lo vamos a escribir como no. Esto es igual a 3 elevado a la menos 2. ¿Sí? Reemplazamos el 1 noveno, lo reemplazamos por 3 a la menos 2. ¿Qué tenemos ahora? Como yo les dije, llegamos a la misma base, ¿sí? Y lo que tenemos que igualar ahora son los exponentes, es decir, es todo este exponente, igualarlo con el menos 2. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a copiarnos este exponente, que es bastante feito, pero ahora van a ver que sale rápido, y lo vamos a pegar por acá. Sabemos que eso tiene que ser igual a menos 2. Y ahora tenemos una ecuación en la cual tenemos que despejar, ¿sí? Este 4x más 1, que está en el denominador, lo podemos pasar multiplicando hacia el lado derecho. Entonces vamos a hacer eso. Nos va a quedar, vamos a bajar un poquitito, nos va a quedar 2x menos 9 medios es igual a menos 2 multiplicado por todo el denominador, por 4x más 1. Bueno, si resolvemos acá, nos va a quedar 2x menos 9 medios, y del lado derecho, como hicimos hace ratito, tenemos que aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? El menos 2 multiplicado con el 4x, es decir, esta multiplicación, y después esta multiplicación, el menos 2 multiplicado con el 1. Si resolvemos la multiplicación, nos va a quedar menos 8x y menos 2, ¿sí? Porque hacemos 2 por 1 y después la regla de signos. ¿Qué tenemos ahora? Una ecuación en la cual tenemos que
juntar los términos semejantes, es decir, las x con las x y los números con los números. Por lo tanto nos va a quedar que 2x más 8x tiene que ser igual a menos 2 más 9 medios. Del lado izquierdo nos va a quedar 10x. Y del lado derecho, si hacemos menos 2 más 9 medios, eso nos va a quedar 5 medios. Vamos a ver si lo podemos anotar. Acá está. 5 medios. Bueno, el 10 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Vamos a hacerlo acá. Y nos va a quedar que x tiene que ser igual a 5 medios multiplicado por 10. Bueno, si resolvemos esa cuentita, nos va a quedar... Bueno, a ver, acá se puede simplificar el 2 con el 10 y demás, pero si directamente lo ponen en la calculadora, esto nos va a quedar 25. ¿Sí? Y ahí tenemos resuelta nuestra expresión. La x debería valer 25.